Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Winis Paola Parra Barahona. Soy estudiante de Administración de Empresa y estoy exponiéndole el examen final de legislación laboral. El objetivo de esta actividad. El objetivo de esta actividad es demostrar las competencias adquiridas durante el proceso de formación del curso mediante sustentación de las unidades 1 y 2 y los estudios de casos planteados en sus dos momentos. Estudio de casos. El rol escogido por mí fue el líder del debate. Y a continuación podemos observar la liquidación que me tocó según mi rol. La liquidación por término de contrato. Unidad 2, capítulo 4 y capítulo 5. Capítulo 4. El creo impuesto a la renta para la equidad. El creo impuesto a la renta para la equidad es un impuesto de carácter nacional. El hecho generador de este impuesto lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. ¿Cómo se calcula? La base gravable sobre la cual se aplica la tarifa de este impuesto se determina restando de los ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio realizados en el año gravable. La tarifa del impuesto es del 8% que se aplicará a la base gravable, pero por los años 2013 a 2015 esta es del 9%. ¿Quiénes no se encuentran sujetos al impuesto sobre la renta? No se encuentran sujetos al impuesto sobre la renta las entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto sobre la renta a la equidad? El hecho generador del impuesto sobre la renta para la equidad nos constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. Existe una base mínima sobre la cual practicar la retención en la fuente por este concepto. No existe base mínima para practicar la retención, lo cual genera bastantes inconvenientes en los pagos pequeños realizados a contribuyentes sobre la cual debe practicarse esta retención. A continuación podemos observar las tarifas sobre el impuesto sobre la renta a la equidad. De la retención en la fuente para los empleados. La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado de impuestos que consiste en detraer de los pagos o abonos en cuentas susceptibles de generar el respectivo tributo una suma determinada conforme la ley. El empleador debe efectuar retención en la fuente sobre la totalidad de los pagos gravables directos o indirectos. Todo empleador o contratante se encuentra obligado a deducir y retener una suma de lo pagado a sus empleados para cancelar anticipadamente el impuesto de la renta y complementarios en los bancos y demás entidades autorizadas. Se excluyen los pagos que el patrono efectúe por concepto de educación salud en la parte que no exceda del valor promedio que se reconoce a la generalidad de los trabajadores de las respectivas empresas por tales conceptos y siempre y cuando correspondan a programas permanentes de la misma era con los trabajadores. Rentas exentas. Son todas aquellas rentas que por expresa disposición legal no están gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios, por lo que no se incluyen dentro de la base para calcular la retención o simplemente no son sujetas a retención en la fuente por ingresos laborales. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales están exentas hasta la parte del pago mensual que no exceda de 1000 VT. Para tener derecho a la exención, el contribuyente debe cumplir los requisitos necesarios para acceder a la pensión o la indemnización sustitutiva de la pensión de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Certificado de ingresos y retenciones.
Los empleadores deben expedir cada año una relación detallada de los pagos hechos por todos los conceptos laborales, el montón de la cotización, la seguridad social y el valor retenido en la fuente. El certificado de ingreso o retención deberá expedirse en original y 3 copias, un original y 2 copias para el empleado. Una copia se posará en los archivos del empleador. Información que diligencia el empleador agente de la retención. Año grabable y ciudad donde se consignó la retención. Apellidos y nombres del asalariado. Cédula o NIP. Apellidos y nombre o razón social. Dirección del agente retenedor. Valor de los pagos o bonos efectuados a favor o por cuenta del asalariado. Concepto de los pagos o abonos efectuados a favor o por cuenta del asalariado. Monto de las retenciones en las fuentes practicadas, firma del pagador o agente retenedor. Información que diligencia el empleado sujeto de la retención. Monto de los ingresos recibidos durante el respectivo año gravable, diferente de los recibidos por la relación laboral o legal y reglamentaria. La cuantía de las retenciones en la fuente que se practicaron por los ingresos recibidos por los conceptos diferentes a la relación laboral. Relación del patrimonio bruto poseído en el último día del año. Monto de las deudas vigentes en el último día del año o periodo gravable. Firma del empleado y sujeto a la retención. Retención, deducción y compensación de salarios. El salario mínimo no es embargable, sin embargo se tienen 2 excepciones a saber. A favor de las cooperativas legalmente constituidas en los casos de los embargos por pensiones alimenticias, casos en los cuales se pueden embargar hasta un 50% de todo salario, incluso el mínimo legal. Incluyendo las prestaciones sociales, el excedente del salario mínimo solo es embargable hasta un 20% sin importar el monto del salario. Por una demanda por alimentos es necesario tener en cuenta 2 tópicos especiales. El valor del salario mínimo legal vigente al monto de la retención. Que el empleador debe descontar al mes la quinta parte del resultado obtenido de restar al salario devengado el mínimo legal. La retención se hace sobre el salario neto devengado, es decir, que si el salario bruto es 1.200.000 y por retención de ley salud por ejemplo, el salario neto será 1.020.000 pesos, será sobre este valor que se hace la retención. Capítulo 5. Este capítulo trata del Reglamento Ministerio de Trabajo, protección a la maternidad y prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Adopción de reglamentos. Reglamento interno del trabajo. Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo empleador que ocupe más de 5 trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales o más de 10 en empresas industriales o más de 20 en empresas agrícolas, ganaderas o forasteras. En empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo existe cuando el empleador ocupa más de 10 trabajadores. Objeciones al reglamento de trabajo. El empleador publicará en cartelera de las empresas el reglamento interno del trabajo y en la misma fecha informará a los trabajadores mediante circulares internas del contenido de dicho reglamento, fecha desde la cual entrará en aplicación. La organización sindical, si se le hubiere, y los trabajadores no sindicalizados podrán solicitar al empleador dentro de los 15 días hábiles siguientes los ajustes estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen en los artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustantivo del Trabajo. Ministerio de Trabajo. Facultades sancionatorias del Ministerio de Trabajo. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social ejercerán sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional y conocerán de los asuntos individuales
y colectivos en el sector privado y de derecho colectivo del trabajador del sector público. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a sus respectivos despachos a los empleadores para exigirles las informaciones pertinentes a su misión, la edición de los libros, registros, planillas y demás documentos, la obtención de copias o extractos de los mismos. Protección a la maternidad. Protección especial contra el despido debido al principio de igualdad y a la especial protección constitucional a la maternidad. Debe obtenerse permiso previo del funcionario del trabajo. Licencia remunerada durante 14 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar el descanso, es asumida por la EPS a la que se encuentra afiliado el trabajador, pero el empleador debe pagarla directamente a la trabajadora. Descansos remunerados durante la lactancia. Descansos diarios durante los 6 primeros meses de vida del niño. El empleador está obligado a conceder a los padres 2 descansos diarios dentro de la jornada de trabajo estipulada, con duración de 30 minutos y cada uno con finalidad de que pueda dar de comer a su hijo. Si mediare certificación médica en la cual se expongan las razones que justifiquen mayor número de descansos del empleador, deberá concederlos así. Prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. La muerte del trabajador, cualquiera que sea la causa del fallecimiento, origina para el empleador las obligaciones de pagar a sus familiares o beneficiarios los salarios y las prestaciones sociales que se hayan causado. Véanse en terminación del contrato de trabajo las principales obligaciones del empleador en estos casos. Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos del entierro de un afiliado o pensionado tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin superior a 10 veces dicho salario.